La muerte y la resurrección de Jesucristo. Lección 1. Los últimos días de Jesús. Nadie desea morir. Sin embargo, cada uno de nosotros morirá. La muerte es inevitable. ¿Puede imaginar alguna persona que esté dispuesta a morir? ¿Puede imaginarse a alguien frente a un juez que le otorga su libertad y la rechace? Esto es exactamente lo que hizo Jesucristo. En este estudio, sabremos cómo fue que Jesús murió y descubriremos el porqué. En la primera lección, veremos qué sucedió durante la semana anterior a la muerte de Jesús. Al final de esta lección, usted podrá decir quiénes fueron los enemigos de Jesús, decir por qué querían matarlo y decir por qué es importante la Pascua. Quizás usted ya haya estudiado la vida y enseñanzas de Jesús en el estudio ¿Quién es Jesús? Ya sabe que es el Hijo de Dios y que vino al mundo para salvarnos del pecado. En tiempos remotos, únicamente el pueblo judío creía todavía en la promesa de Dios de enviar un Salvador. Lo llamaron el Mesías. La palabra Mesías significa aquel a quien Dios ha escogido, y por cientos de años los judíos lo habían estado esperando. Esa fue una larga espera. Muchos de los judíos empezaron a tener algunas ideas raras de lo que haría el Mesías. Algunos grupos tenían diferentes esperanzas sobre el Mesías, y 3 de ellos fueron los que sobresalieron. Primero, estaba la gente del pueblo que pensaba que el Mesías sería un poderoso rey terrenal, que haría que los judíos reinaran en toda la tierra. En los días en que Jesús vino a este mundo, su gran anhelo era tener un Mesías así. Los romanos habían conquistado al pueblo judío y los gobernaba Poncio Pilatos, un emperador romano, que les cobraba impuestos y los enviaba a Roma, la capital del Imperio Romano. El ejército romano invadió sus tierras, por lo que la gente los odiaba y deseaba que se marcharan. Estaban seguros que el Mesías haría lo que ellos quisieran y sacaría a los romanos. Otro grupo era el de los llamados fariseos, quienes también deseaban que el Mesías llegara pronto, pero además de que los salvara de los romanos, querían que los halagara y les dijera que eran buenos y santos. Los fariseos eran orgullosos y se sentían casi santos. Creían haber obedecido las leyes de Dios al pie de la letra e incluso habían añadido sus propias leyes y esperaban que los demás las obedecieran. Los fariseos querían un Mesías que se sintiera tan orgulloso de ellos como lo estaban ellos mismos. El tercero de los grupos más importante era el de los sacerdotes principales, los hombres que tenían a su cargo la religión de los judíos. Su líder era un hombre llamado Caifás, cuyo poder principal estaba en el gran templo de Dios en Jerusalén. Estos hombres tenían gran influencia entre los judíos. Hacían lo posible por mantenerse en el poder e incluso, en ocasiones, ayudaban a los romanos. Los sacerdotes principales no deseaban que llegara ningún Mesías. Temían que no fuera a gustar a los romanos y que enviaran sus tropas a destruir al pueblo judío, y de ser así, los sacerdotes principales perderían su poder. No querían que ningún judío se proclamara como el Mesías, ya que era muy peligroso para los sacerdotes principales. La gente del pueblo deseaba que el Mesías fuera un rey terrenal. Los fariseos querían que el Mesías se sintiera orgulloso de ellos, y los sacerdotes principales no querían que apareciera ningún Mesías. Esta era la gente que estaba esperando a Jesús cuando llegó por última vez a la ciudad de Jerusalén. Jesús llegó a una ciudad llena de personas. Era la época de la Pascua y se suponía que allí estarían todos los judíos que podían ir a Jerusalén. La Pascua era una gran celebración para ellos, tan importante como es la Navidad para los cristianos en nuestros días. Por medio de la Pascua, celebraban la salvación de su nación. En la época de Moisés, 14 siglos antes, los judíos eran esclavos en Egipto, y Dios los liberó enviándoles las famosas 10 plagas para castigar al rey egipcio. En la última plaga, Dios envió al ángel de la muerte para que acabara con todos los primogénitos de las familias egipcias. Pero a los judíos les dijo que tomaran un cordero sano, lo mataran y pintaran las puertas con su sangre. Ellos asarían y comerían la carne del cordero. El ángel de la muerte vería que allí ya había habido una muerte
y pasaría de largo sobre sus casas. Cada año después de este suceso, celebraban la Pascua. Mataban y comían un cordero sin defecto, que les recordaba que la muerte de un cordero los había salvado de morir y ayudado a librarse de la esclavitud. De la misma manera, la muerte de Jesús nos salvó de la muerte eterna y nos libró de la esclavitud del pecado. Aunque es verdad que el cristiano, por causa de su naturaleza pecaminosa, sigue pecando en este mundo, por Jesús ya es libre de la culpa de su pecado ante Dios y el pecado no tiene dominio sobre él. Jesús llegó a Jerusalén un domingo antes de la Pascua. La gente recordaba cómo había sido salvada de los egipcios en los días de Moisés y ahora deseaban ser salvados de los romanos. En Jerusalén a Jesús se le conocía como el que había hecho muchos milagros. Probó que Dios lo había enviado y la gente del pueblo estaba emocionada, pues estaban seguros de que era el rey que estaban esperando. Jesús sabía que él era el rey de los judíos, pero no quería ser un rey terrenal. Los profetas de la antigüedad dijeron que sería un rey eterno. Inclusive uno hizo una profecía por la cual la gente sabría que Jesús era el rey eterno. Dijo que el rey eterno entraría a Jerusalén como un hombre sencillo y no como un soberbio rey terrenal. Y el rey llegaría montado en un humilde burro y no en un espléndido caballo. De tal manera que Jesús pidió prestado un burro en una pequeña aldea y lo montó hasta Jerusalén. La multitud se puso feliz. La gente salió a darle una bienvenida de héroe a Jesús. Gritaban alabando la llegada del rey, le ponían sus mantos en el camino y cortaban hojas de palma para cubrir sus pasos. Así fue como este día se convirtió en el Domingo de Ramos. Dentro de la multitud, los fariseos no estaban felices. Jesús no era la clase de Mesías que querían, porque Jesús no se sentía orgulloso de ellos. La mayor parte del tiempo los criticaba porque creían que sus leyes eran tan importantes como las de Dios, y en ocasiones aún más. Se enojaron al ver la multitud saludando a Jesús como un rey. Algunos se metieron entre la muchedumbre y le dijeron a Jesús: «Maestro, reprende a tus seguidores». Pero Jesús únicamente respondió: «Les digo que si estos se callan, las piedras gritarán». Los sacerdotes principales tampoco se entusiasmaron con la forma en que Jesús había llegado a su ciudad. Sabían que Poncio Pilatos, el gobernador romano, estaba en la ciudad y que el ejército romano estaba en sus barracas enseguida del templo. Temían que la gente comenzara un motín y que Pilatos enviara a los soldados romanos para provocar un derramamiento de sangre. «Debemos detener a Jesús», se quejaron, «pues todo el mundo está yendo a conocerlo». Pero los sacerdotes principales tenían un plan que había sido sugerido por su líder, el sumo sacerdote Caifás, tan solo una semana antes. Estaban preocupados por Jesús, seguros de que provocaría un motín y que entonces Pilatos aniquilaría a los judíos. Caifás dijo: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Así que iban a hacer arrestar y matar a Jesús, e incluso ya tenían a una persona que los iba a ayudar. Jesús tenía 12 discípulos o estudiantes que lo seguían a todas partes. Uno de ellos, Judas Iscariote, quien era también su tesorero, aceptó traicionar a Jesús con los sacerdotes principales por un precio muy bajo, 30 monedas de plata. Ellos acordaron: «Esperemos hasta que pase la Pascua». Si esperaban hasta que todos los visitantes se fueran de Jerusalén, podían matar a Jesús sin que hubiera un gran alboroto entre la gente del pueblo. Durante los días anteriores a la Pascua, Jesús no hizo nada por agradar a los sacerdotes principales ni a los fariseos. Comenzó purificando el templo de Dios. Los sacerdotes principales permitían que toda clase de comerciantes y mercaderes hicieran negocios en las afueras del templo. Esto impedía que los visitantes se concentraran en Dios. Así que Jesús los arrojó de las afueras del templo y les gritó: «Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Jesús pasó los siguientes días orando y predicando en el templo. Los sacerdotes principales lo asediaban con preguntas capciosas.
Esperaban que Jesús dijera algo que hiciera que la gente del pueblo se enojara con él, o que tal vez dijera algo en contra de los romanos, por lo que Poncio Pilatos lo mataría. Pero no lo lograron. Jesús, por el contrario, siguió probando cómo los sacerdotes principales y los fariseos no acataban la voluntad de Dios. Jesús dejó la ciudad para tener tiempo de descanso y no regresaría hasta el jueves, el día de la Pascua.